pronto.
Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, ¿Tal? ¿Cómo profesor. están? Buenos días. Sí, profesor. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase. Ya puse a compartir. Hay personas que están viendo la exposición. El caso Hans. De una vez, chicos, los que faltan terminar el caso Hans, sí, tienen unos minutos para concluir. Ustedes son el salón 305. Sí, profesor, 305. Listo. Ya puse compartir. Chicos, si se apuran, por favor, los que van a exponer. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. A ver. A mí me toca la primera parte de historia clínica. Ok, todo inicia en el año 1903, para ser precisos, el 10 de abril, con el nacimiento de Hans. Hans, desde su periodo de nacimiento hasta la edad de 3 años, tiene interés por el órgano, por el órgano reproductor, el cual él lo hace llamar el aceputín. Trasladándonos al año 1906, cuando Hans tiene 6 años. Así es. Cuando Hans tiene 3 años, Hans vivía en Gomorden y él jugaba con unos niños que eran los hijos del dueño de la casa. Estos niños eran Berta, de 5 años, Olga, de 7 y Fers, de 8. Cuando este se muda, Hans procesa sus recuerdos mediante fantasías. Hans se imagina que está jugando con ellos, durante horas se entretiene imaginándose que está dialogando y jugando con ellos. Hans también menciona de que tanto Berta como Olga son sus hijitas y que estas fueron traídas por la cigüeña. Posteriormente a ello, él empieza a tener curiosidad tanto por su miembro como por el de sus padres. Esto se debe a que él empieza a tener sensaciones en su zona erógena. ¿Por qué? Porque a la edad de 3 años, él ingresa a la etapa fálica, que es propuesta por Freud, y nos dice que está referida al desarrollo libidinal infantil, donde nace la curiosidad hacia la zona genital, tanto masculina como femenina. Esta curiosidad a Hans le lleva a hacer preguntas, a cuestionarse a sí mismo, y además de ello empieza a observar y empieza a hacer conjeturas. Como dice Freud, empieza a ser todo un investigador. Además de eso, esta curiosidad también le lleva a tocarse. Un día, su madre lo encuentra a Hans tocándose. Y ella, ahí va la amenaza de castración. Alexa, yo te pedía un poco de síntesis. Tenemos que ser más breves, por favor. Mencióname los acontecimientos importantes que dan cuenta de la fobia. Ese era el tema con la historia clínica. No es hablar de toda la historia clínica, no hay tiempo para eso. Ok. Primera pregunta, ¿cuáles son los acontecimientos más fundamentales
que determinan la fobia. Ok, yo considero de que inicia cuando la madre da esa amenaza de castración a Hans. Bien, es cierto que por ahora no le toma mucha importancia, pero queda en el inconsciente. Y esta va a tener consecuencias después cuando él tome importancia hacia ella. A ver. ¿Por qué el hace pipí es fundamental? ¿Por qué es tan importante para este niño? ¿Qué ha comprendido usted? Ok, según lo que yo he comprendido es que el hacer pipí es importante porque, bueno, ¿Por qué es tan importante? por el complejo de castración de por sí, porque mediante la amenaza se genera una intensa angustia y bueno, y él empieza a dar mucho más importancia a ello. Ay. Y finalmente, dígame, ¿por qué tiene tantas repercusiones la angustia de castración? Es la última pregunta. Mm, um, Ya, Alexa, suficiente, gracias. Siguiente, Wilma Chávez, ¿o quién sigue? Sigue mi compañera, Sigo yo. profesor, pero creo que no la sé. No, parece Sí, sí, ya me que- acepté. ahí está. María Napán, ¿no? Ujú. ¿Continúo con lo que es la historia clínica o usted va a preguntar? ¿Tu tema, hija? No sé, ¿cuál es tu tema? Ya. Yo voy a hablar un poco de ¿Qué es lo lo que vas a que es la segunda vez en donde aquí Hans se encuentra con amigos, pero le da más interés a uno de sus amigos, que es Fritz, ya, y que a menudo demuestra su cariño hacia él, pero no solo es eso, sino que también muestra su lado varonil y conquistador hacia sus amigas y muestra un interés hacia Mariel, que cuando va a dormir le dice a quien está ahí, le dice quiero que Mariel duerma conmigo. O sea, y eso demuestra que sus padres, que el dormir con sus padres está desencadenando algunas emociones eróticas, porque relaciona lo de dormir conmigo. Ujú. Después, ¿de dónde viene la angustia de lo que diga el caballo me va a morder? Es que en uno de los viajes a Gondem, Hans escuchó que el papá le dijo a la hermana, ten cuidado con el caballo, ya que si pasas por el dedo cerca de él, te puede morder. Yo creo que por eso relacionó el morder con el caballo. Después, Hans va a Stad Park el 7 de enero con la niñera y empieza a llorar y pide que, ¿cómo se llama?, la lleve a casa para que su mamá lo mime. Después, el 8 de enero va a un lugar que le gusta, que se llama Schönbrunn, y con su mamá para que su mamá pueda ver lo que le está sucediendo. Y de nuevo comienza a mencionar que tiene mucho miedo de que el caballo le muerda. Después, angustia del sueño. Ujú. Ya. Después angustia del sueño es cuando Hans se despierta llorando y una noche y menciona de que piensa que su mamá está lejos y que no le iba a poder hacer cumplidos, o sea, el objeto ya no iba a estar como para, el objeto de eso ya no iba a estar como para que le diga que lo quiere y cosas así. Y el caballo que se cae, ese es el inicio, bueno, la angustia del sueño, ese es Se el inicio de escucha la angustia. entrecortado, María. A ver, dos Puedo apagar mi cámara preguntas. para ver si ¿Qué papel ya. jugaba Mariel y Fritz? Ellos eran los amigos y en una parte del libro yo leí que decía de que él tenía como que rasgos homosexuales. Creo que se va por ese lado. O sea, anotar los rasgos homosexuales que tenía. Usted mencionó que la fobia se debe a un acontecimiento importante. ¿Cuál es ese acontecimiento? El inicio de la fobia es cuando el caballo se cae y eso ve Hans que patalea el caballo y lo ve con eso que tenía en la boca y por eso eso hace que lo relacione con su papá y todo.
Bien, la última pregunta que está insistiendo con tus compañeros. La angustia de castración. ¿Por qué es tan importante la angustia de castración? ¿Qué tiene de relevante? Yo leí en el diccionario del psicoanálisis que en la castración, o sea, en el complejo, el niño da primacía al pene, o sea, que es un objeto erótico primordial y él no se ve reflejado, o sea, no se ve representado sin eso. Y Hans, al ver que su mamá no tenía, él pensaba que él podía perderlo, así como ve a otras personas sin eso, pensó que en algún momento también se iba a quedar sin eso, que eso era posible. Y como para ellos, o sea, en eso es la primacía del pene, por eso no se ve representado, o sea, no se ve como él mismo sin su hace pipí. O sea, la ausencia del pene en la mujer pone en evidencia la posibilidad de perder el suyo. Sí, él también miró al de Más su o hermana menos, cuando le ¿ah? estaban bañando. Ujú. Ok. Listo, suficiente. Siguiente, por favor. Continúo yo, profe, con la siguiente parte de la historia clínica. Dale, te escucho. Ya, atrás, por favor. Ya. En una ocasión, Hans siente angustia de los animales grandes debido a la pequeñez de su miembro. En una ocasión, Hans va al zoológico y menciona a su papá que siempre tiene miedo a los animales de gran tamaño, y esto se debe a que él lo compara a su hace pipí con los de los animales grandes y eso le genera una angustia. En otra ocasión también Hans tenía pensamientos obsesivos de pasar tiempo con su madre. Los pensamientos y deseos de Hans era la necesidad de satisfacer sus deseos de placer, ya que él siempre mencionaba de que si es que no está su madre, ¿quién va a llegar a hacerle mimos? También en otra ocasión, Hans intenta seducir a su madre. Esto se originó por las experiencias anteriores de Hans. En esas experiencias él tenía un momento de placer y conceptualizaba a su mamá como objeto de este. Por ejemplo, la vez de que cuando lo estaban bañando y le menciona a su madre que le pase por su hace pipí durante el baño. Y ella le recriminó, obviamente. Y ahí también le dijo, creo, del complejo que lo va a tener que cortar. El médico lo va a tener que cortar. Hans también fantasea que tiene hijos. Hans en la fantasía de sus amigos Munden, más una niña llamada Lodi, es casi al final del texto ya de la historia clínica, que fantasea que sus amigos más Lodi son sus hijos. Y por ejemplo, en una ocasión también cuando él hace deposiciones, siente que está teniendo hijos. Y esto se debe a que él siente un placer al tener deposiciones. En la terminación del análisis, la cura final de todo esto se da a partir del momento en que los padres explican a Hans de que cómo los niños llegan exactamente al mundo. Porque él normalmente relacionaba todo, por ejemplo, relacionaba esas partes de los caballos, el cargamento lo A ver, relacionaba con Wilmar, dos preguntas. ¿Me escuchas, Chávez? Sí, 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 Tenemos que ir profesor. terminando, fíjese. ¿Por qué el caballo? ¿Es un vehículo común? ¿Es un animal frecuente? ¿Por qué el caballo? Él siente la fobia cuando el caballo se tumba por primera vez y él lo especta. Y él relacionaba al cargamento del caballo con la canasta de la cigüeña, al caballo, al pataleo del caballo, cuando el caballo empieza así a moverse, lo relacionaba con el parto, y al pataleo del caballo lo relacionaba con que él no sabía si era algo placentero o algo no al tener hijos. Está bien. ¿Tu apellido cuál es? Es Chávez, ¿no? Chávez, Wilmar Chávez. sí. ¿Alguien más? ¿Quién falta? Aló, aló. ¿Quién sigue? ¿Ya no falta nadie? Profesor, A ver, hija, por favor, una vez. ¿Cuál ya, es tu tema? siguiente. Biología. Ya. Bueno, con el nacimiento de Hannah, Hans origina una angustia
debido a que en el momento que su hermana nace, Hans observa una bañera repleta de sangre. Entonces la pregunta es, ¿por qué a mí no me sale sangre de mi hace pipí? La interpretación de los padres que le dan a Hans acerca del nacimiento de su hermana le genera desconfianza, ¿no? Ya, Desconfianza. Hans, Yo pido que vaya al punto, por favor. No hay mucho tiempo. ya. Hans mantiene un temor constante de ser mordido por un caballo. Esto es acerca de que en una ocasión su padre de Hans le menciona a su hermana que no toque a los caballos porque si no lo mordería, ¿no? Existe un apego excesivo de Hans hacia su madre. Hans mayormente quiere pasar un tiempo, demasiado tiempo, digámoslo así, con su madre, ya que siente, como quien decir, un placer cuando su madre acaricia su hace pipí. Su fobia se intensifica hasta tener miedo de no querer salir a jugar. En una ocasión Hans sale a pasear con su nana, y la nana menciona que se pone a llorar, que Hans se pone a llorar y que le pide que por favor lo regrese a casa, que tiene miedo a que un caballo lo muerda. Entonces, al día siguiente, Hans vuelve a salir con su madre y le pasa lo mismo. Hans se pone a llorar y le menciona lo mismo, que tiene miedo que un caballo lo muerda. Ya bueno, profesor. A ver, Jiménez, entonces, volviendo al tema. ¿Cuál es el asunto? Porque si él está muy contento con la mamá, ¿no? La tiene para ella, ¿por qué se angustia? Por temor a ser mordido por el caballo, profesor. Sí, pero esa es la fobia. ¿Cuál es la angustia frente a la presencia de la madre cuando está con ella inclusive, no? Porque él siente placer en el momento que su madre toca sus genitales. Y hay ocasiones que él le pide que su madre ponga su mano en los genitales, ¿no? Ajá. ¿Y eso qué significa? Eso da el complejo de Edipo, algo así. ¿Algo así? No, es así. Es una seducción, ya hemos dicho que es una palabra prohibida decir algo así. Mi Jiménez, la última pregunta. Entonces, finalmente, ¿cuál es la razón de la fobia? La razón de la fobia es el temor que tiene a ser mordido por un caballo y también la comparación que él hace de su hace pipí con todos los animales, ¿no? A ver, explico. Esa no es la razón de la fobia, ese es el síntoma. El temor a ser mordido por los caballos. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la razón? Por última vez le estoy preguntando. El temor de perder su hace pipí. Pero explíquenos, pues. Usted hace una frase. O sea, porque hay una ocasión que su madre le encuentra manoseando su hace pipí. Y en ese entonces su madre le dice que si sigue haciendo eso, lo llevaría con el doctor para que lo quitase su hace pipí. Ya. Tiene que estudiar Jiménez, ¿ah? Bien, ¿alguien más? Sí, pero tienes que demostrar. ¿Quién sigue, por favor? ¿Son todos? No, falta yo, profesor. ¿Se puede ver mi cámara? Ya. A ver. No, continuando con los otros puntos, uno es en el que Hans tiene un apego bastante excesivo hacia su madre. Esto demuestra que él no quiere separarse de su madre sin importar que esté su padre o otra persona. Él no quiere alejarse de ella, ya que para él, ella es lo más importante y no quiere que otros se acerquen. Y su fobia se intensifica. La fobia de Hans se identifica tener miedo de no querer salir de su hogar, ya que tiene fobia hacia los caballos, que le da miedo que le puedan hacer daño, ya que
por eso se para encerrado en su casa. Otro de los casos de Hans es que tiene un placer por su madre, que quiere sacar de medio a su padre de cualquier medio posible, ya que se puede expresar de dos maneras: la angustia entre su progenitor y la angustia por este mismo, que no quiere que ni él se acerque, ya que para él, su mamá es para ella nada más, no es para su papá. Y lo otro es que menciona en un sueño que tuvo, que su madre estaba en camisa, pero la prenda no era tan corta que llegó a ver su hace pipí. No siendo un sueño, sino una fantasía, evidentemente, que intentaba ver a su madre si tiene un hace pipí. Eso demuestra que Hans tenía una emoción, como un sueño húmedo, que quería ver el miembro reproductor de su mamá, a ver si tenía un hace pipí, igual que él. Es todo. Mauricio, ¿esto es lo último? El marco, ¿dónde está el marco teórico de la exposición? ¿Quién es el responsable del marco teórico? ¿Quién habla qué cosa es una fobia, los mecanismos, la estructura? ¿Dónde está eso? Eso lo comienzo a hablar yo, profesor, y está después de esto, me parece. Ah, después Mauricio se cree. Sí, todavía falta, profesor. Ahorita paso a mi compañera. Ya, siguiente. Va después de interpretación del caso, lo del marco. Aló. ¿Qué pasó? Digo, profesor, un momento. Bueno, apúrense, chicos, ¿sí? Profesor, Ya. bueno, me toca hacer la interpretación del caso en la que Hans tiene momentos importantes que se dan previamente a la fobia, ya que se dan ciertos sucesos en la que tiene que ver en referencia con su hace pipí de manera muy seguida. La duda que tenía al saber de cómo era el de los demás, el hace pipí de los demás, hace que se llegue a realizar tocamientos en los genitales, lo que ocasionaba que también se masturbara, habiendo un goce de autoerotismo. Esta forma tan peculiar de ver sus genitales hizo tener sus propias ideas que le permitieron identificar objetos inanimados de seres vivos. A raíz de lo que su mamá le dijo sobre lo que pensaba de su pene, que para ella era una porquería, le dice a Hans que le iba a mencionar al doctor de que se lo cortara. Esto hizo que a futuro tome una forma más concisa el temor de castración. A los 3 años y 6 meses de Hans, nace su hermana, lo que menciona que en sus primeros meses de vida Hans tenía celos hacia ella, ya que le prestaba más atención a ella, pues por lo recién nacida que estaba. Entonces esto lo llega a superar, y en una de las experiencias visuales que él tiene es cuando está viendo cómo bañan a su hermana y se fija que tiene un hace pipí muy pequeño. Este suceso queda grabado en Hans, lo que junto con la opinión de su mamá, que había pasado anteriormente, se resume que llega a tomar una forma más concisa este temor de castración, por el miedo de que su hace pipí quedara como el de su hermana. Había desarrollado también una noche un sueño en el cual basaba que no tenía cerca a su madre, originando así que él se sintiera triste debido a que ya no tendría a una persona que le diera piropos, tomando a futuro por Freud como un sueño de angustia, que reforzó cuando un día sale a pasear con la niñera
y en cierto punto se pone a llorar porque no estaba con su mamá. Pero el temor aún prevalecía incluso cuando salió con su mamá, porque Hans menciona que tenía miedo a ser mordido por un caballo, lo que Max Graf, su padre, describe que está desarrollando una perturbación nerviosa. A todo esto, Freud menciona que es el comienzo de la angustia y de la fobia como un fenómeno elemental, haciendo que se reprima el sentimiento de ternura hacia la madre, generando así la angustia en Hans. Hans concretamente no sabía que le tenía miedo, pero menciona las características que experimenta y de acuerdo a esto expresa que después de identificar en su sentido de adversión a ir por la calle. Después del tener miedo a los caballos, lo que da paso... No, le pido un poco más de síntesis para terminar hijo. En una oportunidad, Max Graf llega a desarrollar la unión de dos ideas después de haber escuchado lo que Hans le mencionó, que había fantaseado que en su cuarto habían dos jirafas, pero que la jirafa grande le recriminaba a la pequeña, que después hizo referencia a sus padres, siendo la jirafa más pequeña y arrugada la madre, y por consiguiente la más grande el padre. Esto se ocasiona porque el padre le recrimina a la madre debido a que le permitía a Hans que se quedara por las mañanas con ella en el cuarto, lo que hacía que el niño pueda realizar las cosas, y no hacía que el niño pueda realizar las cosas sin necesidad de estar cerca a la madre, tomando forma sobre la fantasía que su hijo había tenido, lo cual a posterior se fue desarrollando ese amor o intento de seducción a la madre Mire, Raúl, tenemos que terminar. a su padre. Está muy extenso. Explíqueme, ¿qué cosa es la angustia? ¿Aló, me escuchó? Le pregunté qué cosa es la angustia, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Aló? Profesor, Le estoy preguntando, ¿qué cosa es la angustia? Explíqueme qué cosa es la fantasía. ¿Por qué es tan importante en el psicoanálisis la fantasía? la fantasía es importante debido a que muchos de los sucesos que pueda tener, por ejemplo, que tuvo Hans, se veían plasmados en ciertos puntos de los cuales no podía, o sea, debido a la... Te preguntó por el concepto, no por el caso Hans. Tú has hecho una lectura, hijo, ¿ah? Has dedicado a leer las diapositivas. El problema es que expongas, que has comprendido de esto. ¿Qué cosa es la fantasía? ¿Cuál es el concepto? Es la última vez que te hago la pregunta. ¿Ah? Como concepto. Se habla tanto en clase, inclusive. Bien, siguiente. A ver. Camacho. Camacho. Marcia, Sí, ¿no, hija? profesor, ¿me escucha? Sí, hija, perfectamente. A ver. Ya, bien, tenemos acá la parte de la interpretación de la fobia, pues esa imagen para que se pueda representar más fácilmente y entender más fácilmente. Y entendemos que el caballo simbolizaba al padre, y Hans expresó su miedo al padre y las consecuencias de sus fantasías sexuales hacia el caballo. ¿Por qué? Por los objetos negros que tenía, el bozal y la parte como que de los lentes, por así llamarlo. Bien, el caballo que se desploma y muere y que puede morderlo es un símbolo del padre. El caballo tiene un gran hacer pipí, como el padre, y tiene algo negro en la boca, como había mencionado, que puede parecer el bigote. Quien está en la foto es Max Graf, el verdadero padre de Hans o de Juanito.
Y también tenemos a que el miedo a la castración tiene su origen en una advertencia de la madre, que cuando le da entre 3 años, Juanito, bueno, Hans estaba jugando con su pipí y la madre lo corrige, le dice que deje la porquería, la madre lo amenaza que lo van a castrar en caso siga tocándose. Y bien, la amenaza permanece latente hasta que después el sentimiento de culpa se activa. Aló. También tenemos que se encontró una relación del complejo de Edipo en la fobia a los caballos. Es decir, cuando Juanito desplaza el miedo que siente por el padre hacia los caballos. A ver, Marcia. Escúchame. Marcia Camacho, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este padre? Se habla mucho de la función paterna, ¿no? Es un padre bonachón, un padre alegre, un padre bueno. Bueno, alegre no lo sé, pero bueno, se ve preocupado por su hijo. Pero en algo falla este padre, ¿no, Marcia? ¿Cuál es el error o cuál? En lo que considero que falla el padre es en la falta de, en el que no hayan aclarado el tema del miembro reproductor del niño, es decir, el producirle la frustración, la angustia, porque siento que se pudo haber evitado por parte de los padres. Bien, y la última pregunta, la angustia de castración, ¿no? Sí. ¿Cuál es su importancia? De la angustia de castración. Lo que pasa es que la angustia la angustia es el temor disperso y en la fobia ya está focalizado, ¿no? O sea, su pregunta Así es. ¿qué pasa con lo del complejo de castración o cuál exactamente? No escuché, disculpe. No, la parte es teórica. ¿Por qué es importante la angustia de castración? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué es tan determinante para un niño? Aló. No, hecho de que está en la etapa fálica, ¿no? Y se supone que tiene relación, bueno, todo lo va a relacionar con el falo, con el miembro. Entonces, el que en esta edad le digan que van a cortarle el miembro va a producir un temor, una angustia que se va a centrar en la fobia, que va a focalizarse como fobia de la pérdida del falo, del pene. Pero Marcia, escúcheme, mira, tanto hemos insistido en clase. ¿Usted cree que es el hecho real, la posibilidad que le corten? O sea, en base a un hecho real, Es un objeto representativo. se construye el temor a la castración. O sea, pues explique bien, porque si no está haciendo como conductismo, ¿no? Sí, pues te van a cortar el pene y tengo miedo que me lo corten. Como si fuera una circunstancia, una amenaza real. No, es un objeto representativo de lo que él siente, de la angustia que siente, pero no sabe con certeza de qué, pero lo está centrando en la castración, en que le corten el pene preferido. Ok. Muy bien, Marcia, eso es todo, hija. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Acabamos? Aló. A ver, se conecta todo el grupo del caso Hans, por favor, todos los que han participado, para terminar. Falta, profesora. ¿Quién falta? Por eso estoy preguntando hace rato. Solo que Yo falto. interpretación y después sigue. Lo del marco teórico falta. Por favor, de una vez, Diapositivas. chicos. Tengo que acabar. Si no, tengo que hacer clase. Pero póngalo del marco teórico. Por favor, los del marco teórico. Una siguiente diapositiva, por favor, Mauricio. Ya. No, en interpretación todavía falto yo. Ya, ahí déjalo ahí. Sí, porque la otra supuestamente iba a poner una chica con el fin.
Bueno, se dice, continuando con la fobia, dice que el pequeño Hans, antes de crear su fobia, era un niño que tenía mucho interés por su pene, ¿no? Y su madre fue una figura que nunca le explicita en ningún momento la diferencia de los sexos. Luego, para que se generen estas fobias, van a ocurrir dos sucesos importantes, los cuales serían el nacimiento de su hermana, que por un lado eso le llevaría a Hans a ver que no es el único hijo de mamá y que habrán otros sujetos involucrados, ¿no? Que en este caso sería su hermana. Por otro lado, eso también le ayudaría a Hans a ver la diferencia de los sexos. Sobre la amenaza de castración por parte de su madre, desde que un día su madre le encuentra manoseándose el pene a Hans y ella le amenaza diciéndole que va a llamar a un doctor y se lo va a hacer cortar. Lo cual eso me parece algo raro porque a Hans, al momento de leerlo, él le responde, algo raro porque a Hans creo que no le parece importante en ese momento porque él le responde de que si le cortan el pene, él va a seguir haciendo hace popó. Y bueno, a los 4 años, cuando la madre baña al pequeño, Hans se plantea una situación de seducción por parte de la madre porque la madre no quería tocarle el pene, y le pregunta, ¿no? ¿Por qué no le quiere tocar su coso? Y lo cual ella le responde que era una porquería y algo indecente, a lo cual el pequeño responde de manera así de tipo le gusta, ¿no? Y por eso es que se le plantea una situación de seducción por parte de la madre. Gracias. Aló. ¿Sí me escuchó, profesor? Estaba hablando. Se entrecorta, se entrecorta. Sí, es mi ¿Y internet, en qué cosa es la disculpe, fobia, profesor. William? El miedo, ¿no? Que tiene Hans al salir a la calle, ¿no? Porque tenía miedo a un caballo. Tipo, el caballo Pero creo la que fobia, pues, dame representaba... una definición psicoanalítica, ¿no? Me estás haciendo una definición coloquial. ¿Qué cosa es la fobia? ¿Qué dice el psicoanálisis? Tú vives el marco teórico. ¿Cómo explica Freud la fobia? Como la estructura de una fobia, características de la fobia. ¿Dónde está eso? El marco teórico era el aspecto conceptual, no era el caso. Yo lo dije infinidad de veces. Y el caso Pues de muestra eso le más voy a la decir interpretación. yo. Y es un tema extenso. Se supone que esa parte la tengo que decir yo también porque son varios del marco teórico. Por eso tienen que repartirse. Solamente son 2. Éramos 4. ¿Dónde están los demás? Los 2 que faltan. Termina esto y continúa el marco teórico, profesora. A ver. William Arquiliche, ¿cuál es tu tema? Quiero entender. Interpretación, profesor. Correcto. Explícame la interpretación, ¿sí? Del instalador y de la jirafa. De las 2 jirafas. Ahí está la interpretación. Dale, te escucho. Bueno, se dice del instalador de que supuestamente a Hans le iban a cortar el pene, ¿no? Se le iba a cortar a un doctor. Y bueno, él resuelve esto de que iba a llegar a su casa un instalador y le iba a poner un pene nuevo. Y creo que también un cepopón nuevo. Y sobre la jirafa. Pero explícanos, pues, ¿qué significa? Tú dices interpretación, tú tienes que explicar qué significa eso, cuál es el significado, relatar, está resumidísimo. No dices casi nada. Pero, o sea, eso es lo que estoy tratando de interpretar, o sea, cuando le vienen a poner un pene nuevo, ¿no? A Hans, él resuelve eso a su manera, ¿no? Porque llama a un instalador, supuestamente él va a llamar a un instalador para que de vuelta le pongan un pene nuevo y un acebopo nuevo. Y sobre las jirafas, creo que tiene un sueño donde la jirafa menor representa a la madre, o los genitales de la madre, y la jirafa más grande al papá, representa al papá, tratando definiendo ese sueño como que
¿cómo puedo explicar? Que lo tenía. Claro, eso sueña porque su madre era muy comprensiva con él y siempre lo dejaba estar a su lado, ¿no? Cuando dormía, a lo cual el padre le reclama de por qué es tan cariñoso con él y le deja hacer tantas cosas, ¿no? Sin repercutirle nada al niño. Listo, William Kilich, suficiente. Siguiente. ¿Quién sigue? Yo, profesor. Aló. Yo, profesor. Fernanda, se escucha ahí una interferencia. Ya todavía toca de la interpretación. A ver, apaguen su micrófono, no sé quién está haciendo ruido ahí. Un canal portugués. Ya. Dale. Ya. El caso todavía, sobre todo se apoya en su teoría del complejo de Edipo, ya que la fantasía final de Juanito casado con su madre y también el padre del rol del abuelo le aporta todas las pruebas al caso de Edipo. Freud también encontró en la fobia a los caballos una relación también al complejo de Edipo, porque el caballo simbolizaba al padre y Juanito desplazó su miedo al padre y las consecuencias de fantasías sexuales al caballo. Y el hecho de poder de comunicar sus fantasías y deseos pudo resolver sus conflictos y ansiedades y también convertirse en un adulto sano. Bien, explícame, ¿qué cosa es el complejo de Edipo? ¿Por qué es tan importante? Estamos en el marco teórico. ¿Qué ha podido investigar, leer sobre el complejo de Edipo? ¿Qué ha comprendido usted? ¿Qué es el complejo de Edipo? Sí, claro. Lo de Hans es un escenario edípico totalmente, ¿no? Sí. Incluso ayer les pasé una entrevista sobre Edipo, no sé si les mandó a mi alumna. En fin. Es lo que es el amor y atracción sexual que siente el padre, el niño al padre. Digo, a la madre. A ver, ya, pero explícanos, pues, en qué consiste, cómo es, qué características tiene, ¿no? Es simplemente un título. María Fernanda. Se aplica por el amor a su madre y la rivalidad hacia su padre. María Fernanda, tienes que extenderte, tienes que explicarlo. Tú lo mencionas, le das un título, eso no es lo que estoy evaluando. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? ¿Cómo han hecho tus compañeros? Han intentado hacer tus compañeros. El Edipo tiene fases, el Edipo tiene fases, se da un contexto, todo eso te lo has sacado del mapa. A ver, te escucho. No sé, profesor. Tienes que estudiar, pues, hija. Tienes que estudiar, María Fernanda. Lo siento, ¿eh? Siguiente. ¿Quién sigue? ¿Aló? Cambia de diapositiva, Mauricio, por favor. Te adelanto, discúlpame. A ver, por favor. Solamente prende su cámara la persona que va a exponer. El resto, muchas gracias. Ya. Freud dice que las fobias son manifestaciones de desórdenes mentales. Y con el análisis del caso de Juanito, que fue en 1905, describió la histeria de angustia como una entidad nosográfica, que incluía
todos los síndromes fóbicos, pero a su vez era independiente de la angustia. En el caso de Hans, por medio de un sueño donde perdía a su madre, surge la primera crisis de angustia. Y esta posteriormente va aumentando con los paseos que realizaba, al comienzo con su nana y después con su mamá. Y que le comenzó a desarrollar una fobia A más ver, Vilchis, quiero entender. profunda. Estamos en el marco teórico. Aló, si me escucho un ratito. Estamos en el marco sí, teórico, ya acabamos el caso. En el marco teórico solamente Sí. se explican los conceptos. Ya no se hace referencia al caso, salvo para un ejemplo, en fin. Eso lo puse en claro varias veces. El marco teórico es la Pero exposición ya lo conceptual. dije, ya dije que es una fobia. ¿Pero eso es tu exposición? ¿Solamente vas a decir eso? Hay un montón de información. Los mecanismos, Todavía la no placa termino. giratoria, el trámite de la luz, el valor fálico. ¿Dónde está todo eso? El marco teórico no es A definir ver, qué cosa es una somos 4 fobia, esa del es una marco teórico. definición, es darle extensión. Sí, Por eso los estoy jalando. claro, porque somos 4 me dan personas dentro del marco me dan teórico, yo estoy explicación. haciendo una parte. ¿Qué cosa es el Edipo? No me explican. ¿Qué cosa es la angustia? Tampoco. El ¿Cuál es su complejo tema, de Edipo es cuál es su tema específico de usted? A ver. es parte del marco teórico de definir una fobia ¿Cuál es su tema? y lo del complejo de Edipo. Ya, muy bien, entonces vamos a centrarnos en la definición. Freud, ¿cómo entiende? ¿Cuál es la definición psicoanalítica, no clínica o fenomenológica, descriptiva? ¿Cómo se entiende la definición de una fobia en el psicoanálisis? Como unas manifestaciones de desórdenes mentales. Y se describió como histeria de angustia. Forma parte, ya, eso es dentro de la clasificación. Ujú. ¿Pero qué más? Se experimenta un miedo desproporcionado frente a un objeto específico o una idea. Y en verdad la fobia en sí es un símbolo de aquello a lo que realmente se teme. Ya, ¿qué más? Hasta ahí, Luego está, dígame. luego está lo del complejo de Edipo que usted mencionó en su video. Mira, Vilches, la fobia, en el sentido psicoanalítico, tú las hablas en el sentido descriptivo. Es un temor frente a un objeto, un temor exagerado ya. Eso es una definición psicológica, clínica. El psicoanálisis no se ocupa de la parte descriptiva, sino de la parte dinámica. En la fobia hay una transformación. La angustia pasa a permutarse en un miedo. Hay una separación entre el mundo interno y el mundo externo, porque coloca el temor hacia afuera. El mecanismo que da cuenta Sí, de esa transposición es el desplazamiento, bla, bla, bla. Esa es la explicación psicoanalítica. No es una explicación descriptiva. Eso yo lo puse en claro. No es tan mal tu definición, pero no es psicoanalítica en el sentido en que no va a los mecanismos, al trasfondo, al significado. Entonces, esa es la parte que a ti te corresponde ampliar. Tú me dices, bueno, profesor, ya, sí, pues, está bien. Se han dividido el tema. ¿Cuál es tu tema? La fobia. Te pregunto sobre la fobia y me hace una definición solamente descriptiva. ¿Qué más? El complejo de Edipo. La última pregunta que te voy a hacer. Explícame qué cosa es el complejo de Edipo. Es el deseo sexual que siente el hijo por la madre, desplazando al padre y teniendo odio, pero al mismo tiempo culpabilidad porque sabe que es su padre y desea a su madre sexualmente. Y en el caso de Hans, el niño es consciente y trata de seducir a la madre en varias ocasiones. Y esto confirma todas las teorías que Freud estableció sobre el complejo de Edipo. A ver.
dame la definición, las características del complejo de Edipo. Al margen del caso, ¿cuáles son las características del complejo de Edipo? Sentir atracción sexual hacia la madre, Ya, eso es la hacia la definición figura materna. obvia, ¿no? Eso es el Edipo en el sentido más preciso, pero hay un montón de características del Edipo. Las fases, el tiempo, las características, los mecanismos, la identificación, todo eso te ha borrado del mapa. ¿Dónde está la diapositiva de eso? No lo veo. ¿Dónde está la explicación de eso? No me lo dices. El complejo de Edipo es una fase que se da entre los 3 a 5 años. Se da en la etapa fálica. Se le llama fálica porque se aplica tanto a las mujeres como a los hombres, a los niños y a las niñas. El falo no es un objeto, es el significante del deseo, que da cuenta tanto de la ausencia y de la presencia del pene. Que vendría a ser, el falo vendría a ser el significado que se le atribuye desde el niño por la vía de la pérdida, el temor a la pérdida y la castración, y la mujer por la vía de la falta, de una incompletud que intenta compensar. En el Edipo se da 3 tiempos, 3 grandes momentos. La fase simbiótica, tiempo 1, luego viene la presencia del padre que corta el vínculo y bla, bla, bla. Las consecuencias son 3. Se genera un super yo, se construye el principio de validad, el niño constituye una identidad sexual. Ya, todo eso, Adriana, vendría a ser el Edipo que tú debes exponer. Son características. No es solamente decir, bueno, es la atracción sexual del niño hacia la madre o de la niña hacia el padre. Estoy tratando de ser justo con todos, ¿ah? Bien, jóvenes, suficiente. ¿Algo más? No. ¿Alguien falta? ¿Aló? Bien. Siguiente diapositiva. ¿Aló? Profesor, ¿me ¿Aló? escucha? ¿Alguien falta? Estoy preguntando hace rato. Sí, profesor, Bien. faltan 2 alumnos más. ¿Quién falta? Yo la que ahorita voy a exponer y 2 compañeras más. Yo voy a hacer lo que son las características de los síntomas. Ya, podemos decir que Freud situó las fobias como histerias de angustia, lo que lo lleva a la conclusión de que la angustia de Hans no desciende de la separación de la A madre. ver, ¿con quién tengo el gusto? Dame tu nombre, no te veo en pantalla. Espérate un ratito, espérate un ratito. Sí se prendía mi cámara, profesor. ¿Con quién estoy hablando? Camila Guaranga. A ver, Camila Guarán. ¿Ya cuál es tu tema? ¿De qué vas a hablar? Las características de los síntomas. Las características. Estamos en el marco teórico, ¿ah? Está desordenado el marco teórico. El Edipo, luego regresamos a las características de los síntomas. Primero se habla de los síntomas. Y el único síntoma acá es una fobia. Se tiene que caracterizar la fobia. Pero bueno, a ver, te escucho. Ya, Freud situó las fobias como histerias de angustia, y la angustia en Sofías es angustia de castración, lo que lo lleva a la conclusión de que la angustia de Hans no desciende de la separación de la madre, sino de su presencia. El objeto fóbico de Hans nace de la pulsión erótica de Hans hacia la madre. Las fobias en sí son una cualidad bastante poderosa que maneja el sistema anímico para desarmar el malestar interno que se tolera. En vez de sentir la molestia y el riesgo dentro de uno mismo, la fobia tiende a ser un indicio que sitúa el malestar fuera del sujeto, donde podría ser evitado. Así es. La molestia del fóbico sobreviene una vez que se percata de que se ha perdido su temor. Perdiendo el temor se pierde la estabilidad, ya que por el momento se conoce dónde se requiere debe detenerse. ¿Ya? En 2 casos se trata de un desliz respecto a la complacencia pulsional de la satisfacción, que pudiendo ser viable no se logra. Y no acá tenemos a la histeria de la angustia y a la fantasía de castración.
En la historia de la angustia, el síntoma central es la fobia. Se parece en estructura a la histeria de conversión. En el análisis de Hans, le dio ocasión para especificar a la neurosis fóbica y señalar su similitud con la histeria de conversión. En los dos casos, la acción de la represión separa el afecto de la represión. En la fantasía de castración, centrado en la fantasía, en 1908, la teoría sexual infantil de Freud nos dice que si se le atribuye un pene a todo ser humano, solo se puede explicar la diferencia anatómica de los sexos por castración. Le doy paso al siguiente compañero. A ver, espérate, no hemos terminado, espérate. Hay varias preguntas que tengo que hacerte. A ver, Camila Guaranga. En primer lugar, has hecho una lectura y esto es una exposición. Ya está bien, léelo. Ahora te voy a preguntar. ¿Cómo es esa transposición entre mundo interno y mundo externo? Explícame. ¿Cómo? Explícame. Hay una transición, ¿no? Entre angustia y miedo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso que se da en la fobia? Luego, ¿qué entiendes tú por pulsión? Porque se habla de pulsión, acá no se habla de instinto. Pero bueno, vamos en orden. ¿Puede repetir la primera pregunta, por favor? Sí, la fobia es una transposición de la angustia al miedo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Lo has mencionado, lo has leído Es que prácticamente. las fobias están basadas en la angustia. Entonces dime, ¿qué cosa es una angustia? ¿De qué se diferencia el miedo? Yo no estoy evaluando lectura. Dígame, ¿qué cosa es pulsión? Usted habló de la pulsión. Defíname qué cosa, ¿cómo lo entiende usted? Como sensaciones, profesor. Ah, bueno. La pulsión es una sensación, no sé dónde sacas eso. ¿Ah? Listo, Camila, suficiente. Siguiente. Tienen que estudiar, jóvenes, ¿ah? Ustedes han tenido el fin de semana para dedicarse a leer, estudiarlo bien. Si no lo han hecho, bueno, ¿qué puedo hacer yo? A ver, Gutiérrez Valeria. Buenas Dale. tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es su tema? Tipos de fobia. Ya, para empezar, Freud nos dice que la fobia tiene una base emotiva y casi siempre está basada en la angustia. Entonces, nos da unos tipos de fobia con características propias de la angustia. Vamos a encontrar las fobias comunes. Aquí ya es el miedo exagerado a ciertas cosas u objetos, tales como miedo a la oscuridad, a la muerte, enfermedades, animales. También es conocida como la fobia típica o primaria, ya que también es como los miedos heredados mediante la humanidad a través de los años. También vamos a encontrar a las fobias ocasionales. Aquí encontramos a una angustia emergente en situaciones especiales que de manera normal no causarían temor al individuo, sin embargo se da de una manera poco recurrente, poco frecuente. En cuanto a las fobias histéricas, esta nos habla que vamos a encontrar los miedos y estímulos en cuanto a relaciones con recuerdos, momentos, situaciones traumáticas que han sido reprimidas por la persona. También las fobias obsesivas, aquí vamos a encontrar a los miedos que están basados en un mecanismo de transposición de afectos de la neurosis obsesiva. Estos pensamientos atormentan a la persona de una manera, como su mismo nombre lo dice, de una manera obsesiva, que no tiene nada que ver con ellos, pero están ahí atormentándose. Y por último tenemos la agorafobia y fobias de locomoción o fobias contingentes. Esta última, agorafobia, nos habla también, por ejemplo, el pequeño Hans presentaba ese tipo de fobia ya que él tenía miedo de salir a la calle. Entonces, su angustia se basaba en la angustia. La angustia era el temor a estar lejos de la madre o a perderla, como en el sueño que tuvo, y pues no iba a tener quien le haga cumplidos, o también dentro de la calle pues no iba a tener por dónde escapar si se parecía posiblemente un caballo y lo pudiera morder, era su temor. Estas fobias, las últimas,
inician, como ya mencioné, con la angustia y no poseen un mecanismo psicológico definido. Y no son de tipo obsesivas a diferencia de las fobias obsesivas y de las fobias comunes. Gracias. A ver, Gutiérrez, varias preguntas. ¿Cuántos tipos de fobia hay? Las que yo he encontrado han sido 6, 7. 6, 7. ¿Freud tipifica 6 tipos de fobia? 4 fobias, profesor. ¿En qué texto de Freud, ha sacado que hay 4 tipos de fobia? Lo encontré en un libro que decía, y fobias, obsesiones, miedos, obsesiones, histeria. Ojo, escúcheme, Valeria, estamos hablando de la fobia desde el psicoanálisis, ¿ah? No de la No, psicología. pero el autor tenía estudios de Freud. Hay una tipología desde el psicoanálisis de la fobia, lo que hay es una caracterización. Pero bueno, explícame, ¿qué cosa es una fobia? Desde el psicoanálisis, la fobia tiene una base emotiva y está basada en la angustia. Entonces, la fobia traspasa a la angustia, y denota de manera externa el temor a sentir de una manera, pues, un miedo explicativo o muchas veces, pues, reservado. Es una descripción. Lo que tú metes es una descripción clínica de la fobia. Lo encuentras en psicología, en psiquiatría, en psicopatología, pero no es la definición que hace el psicoanálisis. ¿Qué te costaba revisar el diccionario de la Planche o el de Che Mamá? Ahí está bien extenso, ¿no? ¿Qué cosa es la fobia? ¿Cuál es la función de una fobia? Porque a diferencia de otras orientaciones, fíjate, el psicoanálisis le da una función. O sea, cumple una función. O sea, patológico lo es, sí, en el sentido clínico, pero en el sentido psíquico cumple una función importante. ¿Cuál es esa función? Eso deberían ustedes detallar, no los tipos. Hay una confusión ahí, pero a ver, dale, Valeria. La función de la fobia. No, profesor, no sabría. ¿Les costaba preguntar? Pues no han preguntado. No se han venido conmigo, no lo sé, no me acuerdo. Se supone que la principal función de la fobia es dos funciones muy importantes. La primera es una forma de afrontamiento de la angustia. Por ahí lo dijiste, pero no lo explicas. Como ustedes hacen una lectura, leen, pero no explican. Yo estoy evaluando la explicación. La angustia no se entiende, es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento intenso, disfórico. No es el miedo. Porque el miedo, a diferencia de la angustia, el miedo es frente a un objeto específico y identificado. En cambio, la angustia no se sabe qué cosa es. Se experimenta. Entonces, el mecanismo de desplazamiento lo que hace es darle un nombre, precisarlo, circunscribirlo, trabajarlo. Por eso pasa de ser una angustia interna a ser un miedo externo. En esa transposición se surca el límite entre el mundo interno y el mundo externo del niño. Porque al colocar algo dentro hacia afuera, ya está estructurando su espacio psíquico. En segundo lugar, y este es el aporte de Lacan, es que hay un fracaso de la función paterna, que la fobia viene a sustituir. Bla, bla, bla. Ya, yo no puedo hacer tu exposición. Ese era lo importante del marco teórico. ¿Qué cosa es el marco teórico? Explicar las características. La tipología es simplemente una mención. El marco teórico no es hablar de la descripción de una fobia. Todo el mundo ya sabe lo que es un miedo a un objeto de forma intensa, ya. Pero eso no es una explicación psicoanalítica. Y si yo tengo dudas, pregunto al profesor. Profesor, tengo entendido que esto va a tratar mi tema. Digo, no, esto no es tu tema. No es una descripción clínica. La puedes hacer, pero en eso no consiste. Tienen que estudiar, chicos, ¿eh? Me van a disculpar, pero han tenido tiempo suficiente, el fin de semana, en fin. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Sí. Mi nombre es Yamacante Leisa y voy a continuar. Contigo terminamos, ¿no?
falta alguien más. Eleisa. Los mecanismos de defensa en cuanto al marco teórico. Para eso encontramos dos conceptos en el diccionario de la PANICE, que nos dice que los mecanismos son preponderantes, varían según tres tipos de que se considera. Según la etapa genética, que encontramos aquí las etapas oral, cefálica, de acuerdo a la edad, según el grado de elaboración y del conflicto de defensa. Por otro lado, Alba Miguel y Alba José nos menciona que estos mecanismos no permiten que pueda hacerse un proceso psicoterapéutico, ya que esto dificulta la evolución del tratamiento. Sin embargo, cuando estos ya son identificados, son de gran ayuda para poder continuar con... A ver, Eleisa, detente un ratito. Tu tema no son los mecanismos de defensa. El marco teórico no tiene que ver con los mecanismos de defensa. Ese es un aspecto conceptual. Lo que tú tenías que explicar son los mecanismos que intervienen en la fobia. Sí, más adelante... El marco teórico trata de la fobia. Sí, más adelante voy a explicar el mecanismo de desplazamiento donde se encuentra la fobia. Te pediría que te centres en tu tema. El tema no son los mecanismos de defensa. Vamos al grano, al punto. Continúa. ¿Cuáles son los mecanismos de la fobia? Mauricio. Bueno, aquí encontramos lo que es la represión, que es el inicio de lo que surgen el resto de mecanismos. Siguiente. Y aquí encontramos el mecanismo de desplazamiento, que el primero es la transferencia, que ya lo hemos escuchado anteriormente en las exposiciones, y el mecanismo de la fobia, que vendría a ser más que todo un sustituto inofensivo y consciente, del cual se adhiere de una ansiedad que tuvo en determinada, como una fuente inconsciente, ya que logra que lo que prácticamente se encuentra en el inconsciente de la persona pueda ser reflejado en forma consciente a través de otro tipo de, por así decirlo, de significado, si me dejo entender, y es lo que ocurre con Hans. Eso es, bueno, es lo que abarca en cuanto a lo que es el... ¿Te das cuenta que es insuficiente? O sea, estás hablando solamente de un mecanismo que es el desplazamiento. Y la fobia tiene un montón de características teóricas. ¿Dónde están? Las han omitido. Tu tema no era el mecanismo de defensa, ya te lo he aceptado porque, en fin, bueno, hay un mecanismo que interviene. Pero ahí no interviene como defensa. Sí, pues la fobia tiene un carácter defensivo. Por ahí también lo pudiste haber dado. Pero la fobia, no los mecanismos. Entonces, Leisa, ¿qué pasó? Asesoría, lectura. En primer lugar, creo que este gran tema, este gran problema que suscitan ustedes es que no consultan. O sea, se lanzan con los temas y no preguntan al profesor. Y yo insistente he dicho, ¿tienen alguna duda? No, no hay ninguna duda. ¿Están seguros? Es un tema complejo. Sí, no, profesor. Hay para reunirse, ya. Yo he intentado, no, obviamente no todo el tiempo, pero ya, para asesorarlos. Tampoco han participado, no lo sé. Tienen ahí la delegada. Ya me fastidia, profesor, pasa esto. Y yo intento siempre comunicarme bien con ella, fluidamente. Y ahora pasa lo que pasa. Es una exposición desordenada. No hay coherencia, no hay orden en los temas. Muchos han hecho simplemente una descripción clínica. Y yo les puse en claro que es una lectura psicoanalítica, no es una lectura clínica. Bueno, ¿qué podemos hacer? Siguiente, ¿hay alguien más? ¿Ya terminamos? ¿Aló? A ver, el representante del grupo de la fobia, del caso Hans, ¿dónde está? Ya, conéctense todos, ¿sí? Por favor, prendan su camarita, ahora sí, todas y todos. Todos los del grupo Hans, por favor. Ahorita se conecta el resto. ¿Están todos? No puede prender su cámara por problemas de internet. Ya, sí, ahí me está diciendo Mariana Pan. Bueno, jóvenes, lamentablemente esta exposición deja mucho que desear. No sé qué pasa con ustedes. Yo he intentado hacer lo mejor posible, salvo algunas excepciones. ¿Sí? Pero deja mucho que desear. ¿Qué es lo que sucede? No se asesoran, no preguntan. Y eso a mí no me llena de orgullo, ojalá.
No es, como les vengo diciendo, no es mi lógica decir porque jalo soy un buen profesor, no, al contrario. Si hay, digamos, cierta incomprensión de parte de ustedes, deben decírmelo. El gran problema ha sido el marco teórico, que no ha sido bien entendido. Marco teórico son conceptos. Ya, olvídense del caso. El caso llega hasta el eje 4, perdón, eje 3, que es la interpretación. El eje 4 es la fobia. Etimología de la palabra phobos en griego, ya, antecedentes. Eso se pudo haber mencionado, es válido, ¿no? También es válido hacer un señalamiento clínico, ya, hasta ahí. Y luego viene el corpus psicoanalítico, ¿no? Placa giratoria, fracaso de la función paterna, procesamiento de la angustia, ¿no? También tiene que ver con el tránsito edípico. O sea, era infinidad de temas que ustedes han podido tocar y no lo han hecho. Han hecho una definición clínica, han mencionado así como un saludo a la bandera prácticamente los conceptos. Yo no sé qué está pasando, María Fernanda, Mauricio, Adriana Vilches, tú eras preguntona, argumentabas, pero no sé. O dígame, profesor, no se ha entendido bien, usted no ha explicado bien. ¿Cómo que no ha explicado? Nos tomamos una clase para explicar cómo van a ser los ejes de la exposición. María Fernández, delegada, debió preguntar, ve contrapreguntar, tiene el teléfono del profesor, tiene el WhatsApp del profesor, pero no pregunta, pues. No sé, su atención, su dedicación está puesta en otras cosas. No lo sé. Corrígeme, hija. Yo sé que no es el único curso, pero en fin. O sea, tienen todavía un representante como delegada en el grupo, pero no le sacan provecho. Otros grupos me persiguen para argumentar, para decir qué puedo leer, qué puedo estructurar, este tema es válido, no te voy a corregir tu índice, pero sí te puedo orientar. Entonces, por favor, que quede claro, porque siempre hay este asunto de decir, bueno, es más fácil ver la equivocación del profesor. Seguro que sí, debo tener errores, pero en este caso preciso, les estoy aplicando las mismas reglas de juego a todos los grupos. Bien, no sé, díganme algo, pues, por favor, no entiendo por qué han tenido esta exposición. ¿Qué ha pasado? O en todo caso, dígame, profesor, no sé, acá hay un tema con usted, ¿no? No le entendemos, sus clases son aburridísimas, incomprensibles, usted no solamente se pone a hablar de su vida y no hace clase, o nos manda a leer libros que nadie entiende, seguro, son libros un poco difíciles. No sé, ¿qué dices tú, Marcia? María Fernanda, no sé, contigo qué estará pasando, ya hablaremos. A ver, Marcia Camacho, ¿tú qué dices? Yo, profesor, creo que ha sido falta de organización como grupo y falta de compromiso también. Claro, pues chicos, tienen que leer. Este curso no se va a aprobar, por favor, no se pongan a leer diapositivas. Si yo te voy a preguntar igual, hay un segundo oral que es el examen final, que va a ser igual. Entonces, yo no te estoy pidiendo que me hagas una disertación del tema. Tú eres estudiante, pero al menos yo tengo que evaluar la comprensión de lo que has leído. Si yo veo que hay comprensión mínima y suficiente, te apruebo, porque es lo que estoy exigiendo. Yo no estoy pidiendo un intelectual que exponga. Pero si solamente uno lee y le dice, bueno, sí, pues algo así. O no sé, pues, profesor. Entonces yo, cuando alguien me dice, no sé, es que no se dedicó a estudiar. Como si yo voy a un examen y digo, no sé, pues si estás en un examen, pues se supone que has tenido que estudiar. Es una inconsistencia total. Es como si me preguntaran a mi profesor, ¿y usted? No sé, pues chicos, algo así. Al día siguiente de San Martín me despide, ¿no? Con justa razón. Bien, yo les digo dos cosas. Primero, si hay errores que corregir, aún hay tiempo para aprobar el curso. Tienen un examen final. Y por ahí en la exposición vamos a ver cómo hacemos para... No voy a dar segunda oportunidad, es imposible. Pero lo que sí puedo dar, y los que están conscientes que están mal en el curso, que tienen que participar en el curso. Si tú participas, contestas las preguntas, argumentas bien, esa es una nota de participación que te puede salvar la vida. Pero si tú permaneces en el silencio, no dices nada,
Sí, pues, ¿qué puedo hacer? Otra forma de ayuda no te puedo brindar. ¿Sí? Listo, eso es todo, chicos. Vamos a hacer clase con el tiempo que nos queda. Creo que son 10 minutos. A ver, conéctese la delegada. ¿Dónde está la delegada? ¿A dónde se fue? Ya, profesor. Ana Buenas Paula. tardes. Buenas, hija. ¿Dónde nos quedamos? Ahora sí, vamos a las clases. Profesor, una consulta, disculpa que lo interrumpa. Dígame. Sí, lo que sucede es de que la clase pasada, que fue el día del martes, me tuve que retirar por un motivo de salud que le expliqué, me dijo que le enviara un mensaje, pero me retiré 10 minutos antes y usted me respondió el Rivera correo. Fabiola, tú ya tienes Sí, nota. sí, sino que, no sé, me dijo de que me iba a programar el examen oral, entonces como que dije de repente me ha borrado mi nota y me asusté. Sí tienes nota. Examen parcial, sí tienes nota. No hay Ya, problema. profesor. Muchas gracias, profesor. Nada. Ana Paula, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en el inconsciente, estábamos viendo las características. Muy bien, tenemos unos minutos. Quédate, Ana Paula. Ya conéctese a ver. Jennifer Becerril. A ver. ¿Quién más? Marcia, conéctate. Un caballero. Estefano. Y Veina Gens. Llegaron a revisar el texto de posición del inconsciente. Tú sí, no, María Fernanda, Ana Paula. Profesor, la verdad le di una no lo terminé, le di una leída y me pareció complejo, la verdad. He tratado de releerlo en la medida de que he podido y he entendido partes. Está bien, esa era la idea. A ver, conéctense por favor los que he llamado, Marcia, Reina. Acá tengo el texto que quería comentar con ustedes. Un texto absolutamente complejo. Eso es verdad, Ana Paula. Qué crueldad de la mía, ¿no? Mandar ese algo que yo tampoco entiendo a completud, sinceramente. Pero la idea no es entenderlo todo. Ya, no somos eruditos, pues. Hay gente que sí. Ni ustedes ni yo. Pero sí entender lo que es importante entender y no tengo mucho tiempo. A ver, último llamado, por favor, al de alguien me estoy olvidando. Conéctate, por favor, Camille, Marcia, creo que es. Ahí está, Reina. A ver, mi querida Marcia, ¿leíste el texto Posición del Inconsciente? ¿Se me escucha, profe? Sí, hijita. O sea, No, profe, sinceramente no lo leí. ¿Por qué no has leído? A ver, Marcia, yo tengo un buen concepto tuyo, ¿ah? Sí, profe, lo siento, es que esta semana, como habíamos terminado los parciales, sinceramente sí me he relajado un poquito, porque sí los necesitaba. Ya, miren, queridos estudiantes, les voy a dar un secreto. Y tú también, Ana Paula, ¿ya? Los textos de Lacan, por favor, métanse en la cabeza, no es para que lo entiendas todo. Ya, si haces eso, te va a dar un derrame cerebral. Y si por ahí hay un neurótico obsesivo compulsivo, se le va a agravar los síntomas, porque va a sentir que es un perfecto idiota, porque uno no entiende casi nada o poco. Pero mi idea en estos breves minutos es hacerles pensar que sí hay algo que se puede entender. En la página 2, bueno, no es todo, en la segunda página del texto, Lacan hace algo maravilloso y dice, el concepto de inconsciente se ha tomado como homofonía, ¿no? O sea, como que al usarlo, Freud, la gente cree que lo usamos como todo el mundo lo entiende, hace uso del diccionario, ¿sí o no? Usa la palabra homonimia. O sea, todos usan la palabra, el término inconsciente, pero Lacan dice, pero el inconsciente de Freud, ojo, es muy distinto a lo inconsciente que dicen otros. Dice así, puede haber fenómenos que corresponden al inconsciente bajo estas dos acepciones. No por ello dejan de ser la una a la otra extrañas. O sea, no se parecen. O sea, el inconsciente de Freud, el inconsciente freudiano, el inconsciente que habla de las demás concepciones. Y acá viene lo importante.
no tienen entre sí solamente una relación de homonimia. O sea, la única relación que tienen esos dos conceptos es que usan las mismas palabras, pero no tienen el mismo concepto. De todo eso, ¿sí o no, Ana Paula? De toda esa página pesada, eso es lo interesante. Luego se va a la segunda parte, que es la parte más interesante, la página 193. El inconsciente, dice así, la presencia del inconsciente, por situarse en el lugar del otro, ha de buscarse en todo discurso en su enunciación. Chino, ¿no? ¿Tú qué dices, Reina? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es enunciación? Conéctate, Marcia, por favor. A ti se te escapó el inconsciente. ¿Dónde te fuiste? Marcia me dice, profesor, hemos tenido muchos cursos, por supuesto, ¿no? ¿A dónde se fue Marcia? Desapareció. Marcia, regresa, te necesitamos. Aquí estoy, profe. Marcia dijo, no, el fin de semana sí, pues me dijiste que te relajaste un poco, ¿no? Sí, profe. Claro, Marcia. Ah, esa es una enunciación. Ojo que ella no es una chica relajada, es una chica estudiosa, hasta donde yo tengo entendido, ¿no, Marcia? Por lo que te he escuchado. Por eso le dije, mira el concepto que tengo y mira el concepto que me haces entender. Pero cuando dice ella, me he relajado, dice, lo que está diciendo es que se ha tomado un paréntesis porque han estado ustedes en parciales, ¿sí o no? Enunciado, enunciación. Cuando uno habla, uno tiene la intención de comunicar algo. Marcia, cuando dice eso, quiere comunicar que sea un descansito. ¿No, Marcia? ¿Entendí bien? Pero su inconsciente le traiciona. Porque dice, me he relajado. Dando a entender también en la enunciación, en la manera en cómo lo dice, cosa que no es cierto. Estoy exagerando un poco, Marcia, para el ejemplo. Ya, hija, no te molestes conmigo. Que es una chica relajada. Pero tal vez relajada no tanto en términos del estudio, sino en las ideas, en las cosas que puede tener, que es un poco flexible. Entonces, cuando Lacan dice que el inconsciente de la enunciación, él no está diciendo que sea lo que uno quiere decir cuando comunica, sino cuando a uno se le escapa de lo que dice una palabra que da cuenta de su posición en la vida. Si Marcia es mosca y dice, me devuelve mi chocolate, y dice, me quiere interpretar, yo también le voy a interpretar al profesor. ¿Sí o no, Marcia? Dice. Le dijo, yo tenía un buen concepto de ti. Cuando usted me dice, yo tenía buen concepto de mí, ¿qué me está diciendo? ¿Que ya no lo tiene? No, yo no quise decirte eso, Marcia, pero lo está diciendo. Eso es la enunciación. ¿Se entendió, Marcia? Yo te quise decir algo, te quise decir, mira, oye, te tengo un buen concepto, pero cuando lo digo, te tenía en buen concepto. Le estoy diciendo otra cosa. Marcia, yo no me doy cuenta cuando lo dije. Yo lo que quise decir, que te tengo un buen concepto, pero Marcia que tiene buen oído dice, no, me tenía. ¿Se entendió, Reina? Esa es la enunciación. El enunciado vendría a ser la palabra tal cual. La enunciación es cómo lo digo, pero ese cómo lo digo se ha entendido pésimo. Lo hemos entendido, la manera en cómo me lo dice, o sea, si me lo dice con mucha cólera, me lo dice con emoción, sin emoción, como si fuera, ¿no?, la forma emocional. No, lo que Lacan quiso decir es la forma gramatical, que escapa a la intención. ¿Dónde está mi querida Ana Paula? La presencia del inconsciente por situarse en el lugar del otro. ¿Qué quiere decir lugar del otro? En la palabra. O sea, ese otro, Ana Paula, no significa un otro como semejante. La palabra otro tiene dos acepciones. Otro como semejante, otro como lugar de la palabra. Lugar de la palabra es un término bien jodido para entender. Si quieren una palabra, una expresión fácil, porque tengo que acabar, es la manera en cómo yo coloco en palabras lo que pienso. Ese es el lugar del otro. ¿Qué lugar? ¿En qué lugar pongo la palabra? Ana Paula me puede decir, hoy vi al perro, ¿sí? Y después, ay, qué lindo, tu mascota, no, al perro de mi enamorado. ¿Se entiende? Dependiendo del lugar,
adquiere la significación. Por eso dice, el lugar del otro, lo que quiso decirle acá en un lenguaje difícil es en qué parte coloca la palabra que configura un sentido distinto. Decir, hoy saqué a mi perro, dije, a su mascota, al perro de mi enamorado, a conversar seriamente, cambia totalmente el sentido. Entonces, esa es una cosa interesante. Y finalmente, lo que sí es alucinante, y lo dice un párrafo de 4 líneas. Por tanto, ¿qué cosa es el inconsciente? Es el efecto del lenguaje en el sujeto. Porque el lenguaje no viene de mí. Somos hablados. Por tanto, no es algo que yo lo he fabricado, Reina. El lenguaje viene de un otro. O sea, yo para nacer primero soy hablado. O sea, ya tengo existencia conceptual antes de venir al mundo. 1. 2. Y cuando ese adulto, que son mis padres, hablan, no hablan en el sentido descriptivo, ¿no? Plumón amarillo, lapicero azul, sino que cuando hablan se dirigen al otro. Así es, con la misma lógica, con la intención de comunicar algo, ¿sí o no? Pero también con la intención de desear algo. Entonces, ese efecto del discurso de un padre hacia un hijo vendría a ser el inconsciente. O sea, el significado del otro parte de un otro a partir del lenguaje hacia un sujeto. Y ese significado que está en el lenguaje deja una marca en el sujeto. El que habla no se da cuenta de lo que transmite y el que recibe no se da cuenta de lo que acepta e incorpora. Esto se puede ver claramente. Ana Paula, ¿mandaste el video del Edipo, de la entrevista de PBO? Sí, ¿no, hijita? Sí, profesor. Ahí se habló un poquito bien de ese asunto, ¿no? Los ejemplos que daba, por ejemplo, con la periodista, ¿no? Dice, bueno, yo respeto tu libertad, decide en tu vida lo que tú decidas, decide qué carrera universitaria quieres. Al decir qué carrera universitaria, ya te está diciendo que lo que tú tienes que decidir es una carrera universitaria. Haga lo que haga, yo estoy de acuerdo contigo. Ya me dices qué cosa quieres estudiar. O sea, lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer es estudiar. ¿Se entiende? O sea, en el nombre de la libertad, de la intención, esa es la intención consciente, de decir, yo quiero que mi hijo elija lo que él quiere. En el fondo, el padre nunca hace eso. Siempre en su lenguaje está primando. ¿Qué cosa está primando, Reina? Su deseo. Estudia lo que tú quieras, pero estudia. Hay carreras que no tienen que ver con estudios. No, estudios en el sentido, digamos, fundamental, como una carrera universitaria. Un negocio, un emprendimiento, lo que tú quieras. ¿Se entendió? Ese es el inconsciente freudiano, que se dan cuenta que es muy distinto al inconsciente de Jung. O sea, profe, para entrar en conclusión, el inconsciente freudiano vendría a ser los efectos del lenguaje, pero no es el lenguaje en tanto lenguaje, sino el lenguaje en tanto lleva la marca del deseo de quien lo dice y no se da cuenta cuando lo dice. El efecto que de esa palabra marca en la vida de ese sujeto y él no es consciente. Esa es la posición del inconsciente. Cuando yo dije, mira, Ana Paula o Reina, ¿por qué se llama posición del inconsciente? Un título bien raro, no dice las características del inconsciente, dice posición del inconsciente, porque posición da cuenta de un lugar, ¿sí? Y un lugar en el lenguaje, en la lingüística, que ahora estoy un poco aficionado a leer, el lugar dependerá de dónde colocas la palabra. Si lo colocas adelante, al medio o atrás y en compañía de quiénes. O sea, su sentido solamente va a tener efecto en la medida en que está leída en un contexto. El perro, en el caso de Ana Paula, puede ser que su pareja, discúlpeme, que es un ejemplo,
su mascota o la vida de perro que tengo? ¿Cómo saberlo? Depende del contexto, del sintagma, ¿no? En la oración. Bien, chicos, me ha ganado la hora, lastimosamente. Seguiremos mañana, ¿no, Ana Paula? Sí, profesor, tengo una consulta, disculpe. Dale. Las notas, ¿dónde se van a visualizar? Están que me preguntan algunos compañeros por eso. Todavía para el viernes, hoy día recién he terminado en el SAP. ¿Sí? Ok, profesor. Listo, por favor, vuelve a leerlo, pero lo que queda, Reina, igual Ana Paula, no se tratan de romper la cabeza con términos que no se entienden, pero hay cosas claras que él transmite. Así sea una palabra, una línea. Basta con eso. Si algo quedó de esa lectura, una línea o dos es suficiente. Listo, chicos, que tengan buen día, sigan con su clase, nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao, Reina, chao, Ana Paula.